¿Cómo están mis distinguidos amigos y hermanos? Que el Señor los bendiga. Los saluda su servidor José Gilberto Carrillo desde aquí de la ciudad de Upland, en California. Muy bien, le quiero dar gracias a Dios porque hemos ido avanzando poco a poco acerca de los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento. Ustedes se recuerdan que después de que hablamos de los aspectos del Padre, que cubrimos todo lo relacionado con el Padre, empezamos a hablar de todo lo relacionado con el Hijo. Dios como Padre tiene aspectos y Dios como Hijo tiene aspectos. Lo mismo vamos a hacer en el futuro para estudiar los aspectos de Dios como el Espíritu. Así que estamos enfocados en el Dios triuno, enfocados en la Trinidad de Dios para entender por qué las enseñanzas bíblicas son cruciales entenderlas a la luz del Dios triuno, a la luz de Padre, Hijo y Espíritu, porque esa es la forma que Dios se revela a los cristianos. Así que yo le doy gracias a Dios. Entonces les voy a recordar, en el mensaje del día sábado yo les di un refrescamiento, un mini mensaje de poquitos minutos con un refrescamiento. Si ustedes se recuerdan, refrescamos los 13 aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la deidad de Dios. Y dijimos que eran 13 aspectos, los voy a repetir hoy. El primero es que Él es Dios completo. El segundo es que Él es el Hijo de Dios. El tercero es que Él es la palabra. El cuarto es que Él es la expresión del Padre. El quinto es que Él es el único que nadie conoce, sino solo el Padre. El sexto es que Cristo es la palabra de vida. El séptimo es que Él es el Espíritu dador de vida. El octavo es que Él es el dador del Espíritu. El noveno es que Él bautiza en el Espíritu Santo. El décimo es que es el autor de la vida, en quien está la vida. Luego tenemos el 11, que es que Él es el Señor. Luego el 12, que Él es el Señor de gloria. Y lo último que estuvimos viendo, el número 13, que es el otro ángel. Así se revela entonces Cristo en lo que respecta a la divinidad de Dios, a la deidad. Seguido a eso, estuvimos estudiando los 10 aspectos de Cristo en la economía divina, en la administración divina, en el plan de Dios. El primero es que Él es el ungido. El segundo, que Él tiene la preeminencia en todo. El tercero es que Él es la cabeza y el centro de todas las cosas. El cuarto es que Él es aquel que todo lo llena en todo. El quinto es que Él es el primero y el último. El sexto es que Él es el principio y el fin. Y el séptimo es que Él es el alfa y la omega. Luego, ayer domingo, estuve tocando 3 aspectos. Que Cristo es la porción de todos los santos y que Él es la gloria de Israel y Él es también la consolación de Israel. Hoy vamos a continuar estudiando a Cristo y queremos ahora ver a Cristo en el Nuevo Testamento respecto a la creación. Escuchen bien porque este tema es muy, muy bonito. Ver a Cristo en el Nuevo Testamento con respecto a la creación. Y quiero decirle, desde hace más de 2 años, Dios abrió mis ojos en una forma más profunda para entender a Jesucristo. El capítulo 17 de Juan es uno de mis capítulos favoritos, especialmente el versículo 3. Ustedes saben que ese versículo 3 yo lo uso infinidad de veces como el versículo epígrafe para entender los aspectos de Cristo. Y ese versículo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vuelvo a repetirte, el aspecto número 1 de hoy respecto a Cristo en lo concerniente a la creación es que Él es el creador. Cristo es el creador. Ahora bien, si nosotros leemos aquí mismo en Juan 17, leemos el versículo 5, esto nos impresiona aún más profundamente
porque ese versículo 5 nos transporta hasta la vida eterna. Mira cómo dice el versículo 5, porque yo quiero que me pongas atención para que veas que el hermano Carrillo está empeñado en enseñar la Biblia bajo contexto. Yo nunca he creído que para entender la Biblia hay que hablar hebreo. Nunca he creído que para entender la Biblia hay que hablar griego. Nunca he creído que para entender la Biblia hay que hablar el antiguo hebreo que se llamaba arameo, que se llama arameo. No. De la manera correcta de que se puede entender la Biblia es usando los contextos en una forma pura. Y fíjate, aquí yo hago una pregunta. ¿Cómo podemos explicar las palabras de Cristo respecto a la gloria que Él tuvo con su Padre antes que el mundo fuese? Porque mira lo que dice el versículo 5, el que te dije que nos debe de impresionar aún más, porque ese versículo 5 nos transporta a la eternidad pasada. Mira cómo dice: ahora pues, Jesús orando al Padre le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces aquí vamos a entender algo, porque nosotros tenemos que aprender a explicar a qué gloria se refiere Cristo que Él tenía antes que el mundo fuese. Esto se refiere a la preexistencia de Cristo, pues se está hablando de algo que fue antes que el mundo fuese. Podemos decir que Cristo está hablando aquí de su gloria eterna. En el versículo 3 dice lo que es la vida eterna. Dice que es conocer a Dios y a Jesucristo. Fíjate pues, esa es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo. Así que en el versículo 3 dice lo que es la vida eterna. Dice que es conocer a Dios y a Jesucristo. Si tú quieres saber lo que es la vida eterna, cuando se habla de la vida eterna, es conocer al Padre y al Hijo. Fíjate, si aplicamos correctamente esta declaración del versículo 3, nos vamos a dar cuenta que esa vida Zoé, esa vida de Dios, vida eterna, en ella radica un conocimiento. Dicho en otras palabras, podríamos decir, de acuerdo a este contexto de Juan 17:3, que una definición divina, una definición de la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Este concepto es divino, porque ¿quién va a poder decir que la definición de vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, si vida eterna es hablar de una vida que no tiene principio ni tiene fin? Pero si usamos los contextos y aprendemos a enseñar a la Biblia detalladamente, podemos decir, Dios nos da autoridad para poder hablar estas cosas. Yo, con la autoridad de Dios y porque tengo el Espíritu Santo en mí, yo puedo decir que Juan 17:3 es una definición de lo que es la vida eterna. Conocer al Padre y conocer al Hijo. Vida eterna en nosotros es tener un conocimiento pleno de lo que es el Padre y lo que es el Hijo. El Padre y el Hijo son eternos. Ellos existen desde siempre y para siempre. Por eso es que puedo decirte que una definición de la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, porque ellos son los únicos que son eternos. Nada aparte de Dios es eterno, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu son eternos. Y ahora que hemos estudiado la palabra de Dios en una forma muy profunda, nos hemos dado cuenta que Cristo es corporativo, que Cristo no es un individuo. Cristo es corporativo, Él es la cabeza y Él es el cuerpo. Ahora, en la Biblia, nosotros tenemos que estudiar en una forma seria, porque si leemos 1 Corintios 12, dice que Cristo es una cabeza y un cuerpo. Y si lo aplicamos correctamente a la luz de todo el panorama bíblico, nos damos cuenta que Cristo
Cristo es una pareja. Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, yo hace tiempo que estoy enseñando que Cristo es corporativo eternamente. Por lo tanto, eso nos abre los ojos para entender nuestra eternidad. Nosotros somos espíritus eternos. Yo estoy consciente y lo enseño con toda autoridad y con todas las pruebas bíblicas de que nosotros, la iglesia, en nuestro espíritu somos eternos. En nuestra alma y en nuestro cuerpo, ahí sí no somos eternos. Pero Dios quiere extender esa eternidad que existe en nuestro espíritu. La quiere extender hacia nuestra alma y hacia nuestro cuerpo, para que nosotros pasemos por este proceso que pasó Cristo, recogiendo en la tierra, recogiendo en la esfera humana, un alma y un cuerpo. De hecho, todos nosotros sabemos que Cristo es espíritu. Es más, la Biblia lo declara y dice que es espíritu vivificante. Muy bien. Quiero decirles que yo he leído en libros en los que algunos ateos dicen que el invento más grande del hombre es que hay Dios. Según los incrédulos, dicen que Dios existe, que decir que Dios existe es un invento humano. Pero nosotros hemos estudiado la Biblia y nos hemos dado cuenta que es imposible inventarse a Dios. La Biblia, entre más la estudia el hombre y con un espíritu pobre, se da cuenta que es imposible inventarla. La Biblia es un arreglo divino de Dios para darse a conocer al hombre. Un tiempo atrás, yo les compartí a ustedes que en Efesios 3, Pablo habla del misterio de Cristo. Y en ese entonces les expliqué que la palabra misterio también significa historia. Y les dije en esa oportunidad que podría ser que a nosotros nos asombre el decir que Dios tiene historia. Porque esa es una expresión humana y alguien podría decir, si Dios es eterno, ¿cómo tiene historia si la historia tiene comienzo? Muy bien. Es más, la historia también tiene fin. La historia de un personaje comienza cuando él nace y termina cuando él muere. Ahora, decir que Dios tiene historia sería poner a Dios con un principio y un fin, pero no hay problema, porque Cristo mismo dijo que Él era el principio y el fin. Así que, en cierto aspecto, Cristo cubre esto que estoy hablando, pero más profundamente, Cristo es eterno porque Cristo es Dios. Ahora, Cristo, como es Dios, Él pertenece a la eternidad. Por ejemplo, no podemos decir, en tal fecha Dios apareció como el Padre, o en tal fecha Él apareció como el Hijo. Lo que sí podemos afirmar a ciencia cierta es que en determinado momento de la eternidad Dios se da a conocer. También otra verdad que pertenece a Dios es que Él no tiene ni principio ni fin de días. Ahora, yo quiero por favor que me pongas atención porque con este mensaje, lo único que me interesa cubrir, lo único que quiero que aprendas hoy es de que la persona de Cristo tiene que ver con la creación. La persona de Cristo tiene que ver con la creación. Ese es el primer aspecto que estamos estudiando ahorita, de varios aspectos que vamos a estudiar acerca de Cristo en la creación. Ahora, fíjate pues, de acuerdo a la pureza de la palabra nos pone a Cristo como creador. Y como Dios es el creador de todas las cosas y todos sabemos que Cristo es Dios, entonces Cristo es también el creador de todas las cosas. Eso está revelado muy claramente en Hebreos 1:10. Mira cómo dice Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El contexto confirma que el Hijo de Dios, mira lo que dice el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
Así que Hebreos 1:10 nos revela claramente, bajo contexto, usando el versículo 8, que Cristo es Dios. Ahora aquí surge una pregunta. Si Cristo es Dios, entonces ¿cómo lo explicamos en su existencia eterna desde antes de la fundación del mundo? Pues de acuerdo a lo que dije anteriormente, en Juan 17:5, Él tenía una gloria al lado del Padre antes que el mundo fuese. Si somos honestos, en nuestra lectura de la Biblia, en lo que respecta al capítulo 17 de Juan, nosotros, si nos apegamos hermenéuticamente al contexto, no podemos negar que la gloria de Cristo es poseer todo lo que le correspondía al Padre desde antes que el mundo fuese. Por tanto, la gloria a la cual se refiere el Hijo en el capítulo 17 son los hombres del mundo que el Padre le dio, lo dice el versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces pongamos atención porque estos son secretos. Esta es revelación divina, esta es pureza de la palabra. Cristo está hablando en este contexto de Juan 17 acerca de los hombres que Dios le dio aquí en la tierra. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Fíjese pues, cómo está usando tuyos eran. Está hablando de los hombres que Dios le dio a él en este mundo. Y le dijo tuyos eran porque este capítulo 17 habla de la gloria del Hijo en su preexistencia. Y ya vimos que al usar correctamente los contextos, Cristo los está aplicando. La gloria de Él era tener o recibir a los hijos en la tierra que Dios le dio en la eternidad pasada. Fíjate, los hombres que Dios le dio al Hijo, se los dio en el mundo, como hombres del mundo, pero ellos en la eternidad pasada eran espíritus. Gracias al Señor por la epístola a los Efesios, porque ella nos ayuda a entender por medio de las declaraciones del apóstol Pablo en esa epístola respecto a que la iglesia fue creada en Cristo Jesús, y lo dice Efesios 2:10. Cristo vino a este mundo primeramente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después de eso a las ovejas gentiles, ya que de ambos pueblos Él ha hecho uno. La iglesia del Señor está compuesta de todas las personas de fe, escogidas y predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Si entendemos este misterio, entonces vamos a entender en qué manera el Hijo es el Creador y es criatura. Por eso, el Hijo es el Dios hombre. Cristo es Dios, pero a la vez, Él es criatura. Así que ahí no hay ninguna herejía, que Cristo es el Creador y que Él es criatura. Por eso el Hijo es el Dios hombre. Así que Hebreos 1:10 es un paralelo del Salmo 102:25. Mira cómo dice el Salmo 102:25. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. No es fácil entender a Dios como creador y como criatura, pero esa es la revelación pura de la palabra de Dios. Dios es un Dios creador, pero su otro aspecto es ser criatura. Por tanto, oremos para que Dios nos revele cómo es que llevó a cabo Dios su autocreación. En el próximo mensaje, si Dios nos da vida, pues yo voy a estar introduciéndome al segundo aspecto. El segundo aspecto de Cristo en la creación es que Él es la palabra. Y te voy a leer el segundo aspecto para que te prepares para mañana. El segundo aspecto, que Dios como la palabra, escucha bien,
Dios, como la palabra, es a través de su hablar que todas las cosas vienen a la existencia. Dios, como la palabra, y tú ya sabes que Cristo es el verbo de vida. Tú sabes que Cristo es la palabra. Entonces, Dios como la palabra, ese aspecto de Cristo que es Dios como la palabra, es que a través de su hablar, porque Cristo es el hablar de Dios, todas las cosas vienen a la existencia. Que Dios te bendiga en este día y, si Dios nos permite, continuaremos hablando mañana. Hasta la próxima. Dios te guarde y te bendiga y te deseamos un día lleno de la bendición de Dios. Muchas gracias.